Romanos capítulo 3. Estamos desarrollando el tema la Reforma Protestante, ¿verdad? Este año se cumplen 507 años de esa reforma, de ese movimiento, que no solo vino a cambiar religiosamente las cosas, sino que abrió la puerta para que cambiaran muchísimas cosas, ¿verdad? En el arte, en la ciencia. Y fue definitivamente una bendición. Y lo que hizo la reforma es regresarnos al principio, eso es. Porque el evangelio estaba secuestrado, estaba escondido, ¿verdad? Entonces prácticamente estamos viendo qué es, ¿verdad? Ya la introducción la hicimos el domingo pasado. Si usted quiere verlo, está en YouTube, en Facebook, donde usted quiera. Y ahora seguimos con la segunda de las solas, porque son 5 solas que contienen los principios de la reforma, ¿verdad? Y son prácticamente los pilares de nuestra fe. El domingo pasado vimos la sola escritura, ¿verdad? Que prácticamente es la base sobre la cual están levantadas todas las otras, ¿verdad? Así es que vamos a la palabra del Señor. Ahora vamos a ver sola fide. Diga conmigo, sola fide. O sea, la fe sola. Eso es lo que vamos a ver ahora. Y dice así la palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, repita eso, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea, repita eso, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Oh buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, vamos a comenzar el tiempo de tu palabra. Te suplicamos que nos hables al corazón, Señor, y te suplico, Padre, que no solamente sea yo hablando, sino que tu Santo Espíritu tome su lugar, Señor. Muy poco tengo yo que decir si no lo haces tú, Señor. Si yo supiera que tú no vas a hablar, me bajo en este momento, Señor. Pero como tú dijiste que donde 2 o más estén reunidos en tu nombre, ahí estarás, Señor. Estamos totalmente confiados que tú vas a hablar a nuestro corazón. Enséñanos, Dios. Enséñanos, que es tan importante ahora, Señor, como lo fue en aquel entonces, Señor, el conocer tu palabra. Gracias, Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Ok, amados, esta sola es la segunda. La primera, como dijimos, es la sola escritura, y les decía que la anterior es la base porque es lo que nos permite tener el conocimiento. Hablamos el domingo pasado que para la iglesia cristiana la Biblia es la autoridad máxima, ¿verdad? Todo lo que nosotros creemos está en la palabra de Dios. En los tiempos de Martín Lutero, y ahí aparece la fecha cuando él puso sus 95 tesis, el 31 de octubre de 1517, pues la Iglesia Católica, pues, y de hecho a la fecha es exactamente igual, no ha variado en toda su fe desde entonces, la palabra de Dios no era
la regla principal de fe, sino que era también el Papa, porque se consideraba y todavía se considera el Papa como infalible a pesar de todos los errores que ha cometido, ¿verdad? Y también que la iglesia era la única ente que podía interpretar la palabra de Dios. Cuando encontraban a alguien que no fuera un clérigo, leyendo la palabra, era capturado y era una situación difícil porque no había manera de saber si lo que se estaba enseñando en ese tiempo era verdad o no, porque nadie podía tener un ejemplar de la Escritura. Lo que usted tiene ahora en su poder, ya sea físicamente o lo tenga electrónicamente, ha sido resultado de la vida de mucha gente, no solo traduciéndola, sino que entregando literalmente su vida. Muchos han sido muertos y siguen siendo muertos a este tiempo, porque hay lugares donde la Biblia está prohibida. Siguen entregando sus vidas para que un ejemplar de la palabra llegue personalmente a cada ser, ¿verdad? A cada ser humano, para que puedan tener la luz de Cristo, para que puedan entender qué es lo que Dios quiere de ellos, ¿verdad? Ahora nosotros en un país donde tenemos libertad de culto, pues vemos, no sentimos la misma presión, ¿verdad? Si queremos leemos la Biblia, a veces no la valoramos como deberíamos de valorarla, pero hay personas que no tienen la oportunidad. Hay personas que tienen un libro de la Biblia. Nosotros tenemos los 66. Le aseguro que alguno de ustedes quizás pasó toda la semana y no leyó por usted solo. Usted que decidió sentarse y abrir la Biblia, no lo hizo durante toda la semana. Cuando la Biblia nos enseña que la fe es por el oír la palabra de Dios. Entonces, amados, la Biblia para nosotros, repito, es nuestra regla máxima de fe, ¿verdad? Si la Biblia lo dice, así se queda. Para nosotros la Biblia es la palabra de Dios, es perfecta porque quien la exhaló, ¿verdad? Es perfecto, que es Dios. No se equivoca porque Dios no se equivoca, ¿verdad? El único que es infalible es Dios y la palabra, la Biblia viene de Dios. Y creemos que la Biblia no tiene un solo error, que no sea de traducción o de impresión. Pero la palabra de Dios es perfecta y no tiene ningún error, amados, ni en geografía, ni en las verdades que ella sostiene. Así nosotros creemos, ¿verdad? Y no es manipulable, y creemos lo que el apóstol Pablo decía: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, por eso es que creemos lo que la palabra de Dios dice. Amados, espero en el Señor que eso sea un principio de vida para usted, y que no pase un día sin que usted pueda darle por lo menos una ojeada a unos cuantos versículos de la Escritura, porque es Dios hablando. Decía un pastor: si usted quiere oír la voz de Dios, deje andar buscando a toda gente que en este tiempo dice el Señor. No, agarre la Biblia, ábrala y comience a leerla audiblemente, y usted va a escuchar lo que Dios tiene para usted. Entonces, de la palabra de Dios es que nosotros empezamos a desprender todas las demás solas, ¿verdad? Solo por fe, solo su gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria, son el resto de las solas. Pero esta sola fe no se refiere, amados hermanos, a la definición de fe que nosotros tenemos en Hebreos 1. Es pues la fe, dígalo conmigo, vamos a ver quién se lo sabe de memoria. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si usted no se lo sabe, se lo dejo de tarea, amados. Hebreos 11:1. Es de las pocas definiciones que la Biblia nos da. También define allá en una de las cartas de Juan que es el pecado, es la transgresión a la ley. Pues entonces, amados, esa sola fide no se refiere a ese sentido de la fe, sino que es un resumen, en dos palabras, lo que es, amados hermanos, la justificación solo por la fe en Jesucristo. Eso es. Y ese es el problema más grande que surgió en ese tiempo, amados hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros y durante la historia de los que se han relacionado con Dios y han creído en Dios, han tenido el problema, amados. Las únicas dos personas que no tuvieron el problema que vamos a mencionar fue Adán y Eva por un tiempo, mientras no cayeron. Pero después que cayeron, amados hermanos, todo ser humano tiene una naturaleza corrompida. Todo ser humano peca constantemente.
Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es un juez justo y nosotros somos todo lo contrario. Nosotros no somos santos, nosotros somos imperfectos, nosotros somos falibles, nos equivocamos a cada momento, mentimos constantemente. Si hay algo malo que se puede hacer, lo más probable que si no tenemos una autoridad que nos esté viendo, es que lo vamos a hacer. ¿Verdad? El ser humano tiene la capacidad de ser lo peor del mundo, pero si se detiene es por la gracia común, es porque Dios ha puesto frenos en nuestro corazón. Nos ha dado padres que nos eduquen, nos ha dado leyes que nos gobiernen y eso causa temor y entonces nosotros no somos tan malos como podríamos ser, pero tenemos la capacidad de hacer cualquier mal. Entonces, ese es un gran problema, porque si usted y yo somos pecadores, tenemos que enfrentar a un Dios que es un juez justo. Yo no puedo dejar de ser pecador. Yo no puedo dejar de pensar mal. Inclusive, amados hermanos, un pensador decía, ¿verdad?, que nosotros no podemos evitar que el pecado o que los malos pensamientos vengan a nuestra mente, pero sí podemos evitar que aniden en ella. Pero muchas veces ni siquiera eso, amados. Estamos con el mal pensamiento constantemente. Y Dios, amados, además de perfecto, de santo y de juez justo, también es omnisciente. ¿Qué quiere decir eso? Que sabe perfectamente todo lo que nosotros pensamos. Dice el rey David que ni siquiera la palabra está en nuestros labios y Él la conoce toda. El rey David también decía, mi pecado está siempre delante de mí. A mí me gusta pues hacer la comparación, ¿verdad? Es como nuestra nariz. Usted no puede volver a ver a alguien sin enseñarle la nariz. Pues usted vuelve a ver a Dios y ya su pecado llegó primero. Y entonces nos enfrentamos con ese problema, pues. Leímos nosotros que Dios es el justo, oiga esto, y es el que justifica a los que somos de la fe en Jesús. Es decir, que el único que puede justificarnos es Dios. Es el único, no hay nadie. No hay nadie que nos puede ayudar a ser mejores y ya no digamos a ser perfectos, porque el problema es que nos enfrentamos a alguien perfecto. No sé cuál es su profesión. Pero piense usted en el que mejor conoce su profesión. No sé cuál sea. Pero de repente esa persona que desarrolla su profesión tan profesional va a llegar a ver su trabajo. ¿Qué pensaría usted? Que el mejor de este país va a llegar a ver lo que usted hace. Y va a llegar a examinar su trabajo. Yo me pondría nervioso. ¿Usted no? Cuando estaba en la universidad y de repente hablaba con mis profesores y luego me los encontré ya desarrollando la profesión y de repente me encontré con uno de los profesores en Derecho Penal, era Teoría General del Proceso y llegó, hola muchacho, decía porque jamás le decía el licenciado a uno, hola muchacho, ¿cómo estás? Y yo con una demanda en mis manos y entonces, ¿qué traes ahí? Y ya le dije, ¿me permitís que te lo vea? Claro que sí, le dije, ay, mire, lo vio, ¿cómo cree que me sentía yo? Y es un hombre pecador que nosotros reconocemos que son mejores que nosotros. Ahora imagínense cuando tengamos que enfrentarnos al juez justo, al juez perfecto. La vara se levanta mucho más. Y entonces, amados hermanos, leímos nosotros, y esto es tremendo, porque dice el versículo, vamos al texto, por favor, el versículo 21. Oiga esto, por favor, porque y después que veamos un par de versículos, quiero explicarle cómo se desarrollaba la justificación en los tiempos en los que se inició la reforma, cómo la Iglesia Católica lo veía en aquel entonces. Quiero aclarar. No es mi interés hablar mal de ninguna denominación. Yo fui católico hasta mis 30 años, ¿verdad? Fui educado católico desde primer grado hasta bachillerato, ¿verdad? Yo a la Virgen María le tengo un gran respeto, ¿verdad? Pero yo entiendo que la Biblia me demostró que el único intercesor y salvador es mi Señor Jesucristo. Entonces lo que quiero mostrarle es por qué hubo ese revuelo y cuál es nuestra diferencia en estos puntos tan importantes, ¿verdad? Como el principio principal es el principio de autoridad máxima, la Escritura, y ahora
¿cómo es que, si dice la Escritura, que Dios es el que justifica al que cree el que tiene la fe en Jesús, cómo es que lo hace? Porque si Dios justifica a mi hermano Walter sin que él sea justo, si un juez viene y hace trampa, ¿qué es para usted? Un juez injusto, tramposo. Y Dios no es así. Entonces, ¿cómo hace Dios para justificarnos? Entonces, tanto la iglesia de Roma y la iglesia protestante, o lo que es ahora la iglesia cristiana, tiene dos perspectivas, amados hermanos, que es irreconciliable. Por eso es que yo entiendo a aquellas personas que vienen a la iglesia, que son de abolengo católico, de origen católico, el tomar la decisión de bautizarse. No es fácil. Nosotros los criticamos y decimos lo que sea, pero no es fácil, porque si un católico se bautiza, amados, él se convierte en un hereje. Así literalmente. Y por eso es que usted tiene que verlos con misericordia, porque no es fácil. Los que salimos de ahí y conocíamos un poquito lo que era nuestra religión, sabíamos el paso que nosotros estábamos dando. Porque aunque nos parecemos mucho, las cosas principales, las cosas que dan salvación son diferentes. La adoración es diferente. Pero entonces, amados hermanos, dice la Escritura, vamos a ver, versículo 21. Pero ahora, oiga esto, aparte de la ley, está hablando de la ley de Moisés, se ha manifestado la justicia de Dios. De repente nosotros le decimos a alguien, Dios te va a hacer justicia, ¿oíste? Pero la justicia de Dios ahora es a través de Jesucristo. Ahora lo que pasa es la consecuencia de nuestros pecados. Un día Dios va a tomarle justicia al mundo que no ha creído en Jesucristo, porque pecador somos todos. Recuerde que la Biblia dice que cuando nosotros venimos a Cristo, ¿cómo estábamos? Muertos en delitos y pecados. Dígalo conmigo, muertos en delitos y pecados. No hay nadie que no haya estado así. Todos venimos muertos espiritualmente. Entonces, cuando nos enfrentemos al Señor, ¿verdad? Porque todos lo vamos a hacer. Quien no le haya entregado su corazón a Jesucristo va a tener que enfrentar la paga por sus pecados. Entonces dice, oiga esto, la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. En otras palabras, no es algo nuevo, el Antiguo Testamento lo testificaba. La justicia de Dios, pero aquí viene la diferencia, por medio de la fe en Jesucristo. Quiero decirle que todas las religiones cristianas, por decirlo así, toda la fe cristiana, todos creemos que la fe es algo indispensable para ser salvo. Es algo indispensable. Alguien me decía, no, pues que la iglesia católica es por obras. No. Siempre la salvación en todas las denominaciones es por fe. Si usted dijo eso alguna vez, ese es un chambre religioso, brother. ¿Ah? Un chambre teológico. No. Todas, la iglesia católica, la iglesia cristiana, en todas sus denominaciones, estamos seguros que la fe es algo indispensable para ser salvo. ¿Estamos claros en eso? Entonces, dice después, por la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque dice ahí, no hay diferencia por cuanto todos pecaron. Lo que le decía hace un momento, todos estamos muertos en delitos y pecados. Y el hecho que estemos muertos en delitos y pecados, ¿cuál es la consecuencia? Y están destituidos de la gloria de Dios. No hay oportunidad de estar delante de Dios. Entonces dice, siendo, oiga esto, justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo era la justificación en tiempos de Martín Lutero? La Iglesia Católica consideraba, amados hermanos, que era necesario la fe, pero la entrada, el detonante para la salvación, para gozar de la gracia de Dios, era el bautismo. Por eso es que a los niños a la persona se le bautiza desde que es bebé, ¿verdad? Porque ese es el principio. No hay manera de gozar de la gracia de Dios en la iglesia católica, aclaro, en la iglesia, vamos a llamarle la iglesia romana. No hay manera, si usted no está bautizado, no hay manera que usted tenga entrada al Señor. No importa que usted crea en Él, no, si usted no se ha bautizado, no hay manera. Entonces, amados, ellos consideraban
que cuando el niño era bautizado, pues entraba en la gracia de Dios, ¿verdad? Pero a partir de ahí su justificación comenzaba en un proceso. No quiero aburrirlos, pero sí quiero que comprendan esto. Entraba en un proceso, así como nosotros creemos en que es la santificación. Era un proceso que comenzaba con el bautismo y terminaba en el purgatorio. Ni siquiera la muerte le daba término al proceso de justificación, porque si usted moría sin confesar sus pecados, usted va a dar al purgatorio y seguía usted purgando, justificándose allá. Y cuando Dios consideraba que ya estaba totalmente justo, ya era verdaderamente justo, entonces usted ascendía al cielo. Cuando el cristiano, el católico, está aquí y como todos nosotros somos pecadores y cometíamos pecado, la iglesia dividía los pecados, no sé si usted se recuerda en esto, pecados veniales y pecados mortales. ¿Alguien sabía esto? Pues la iglesia los divide así. De hecho, el apóstol Pablo dice que hay pecados que no son de muerte, pero esa es otra cosa. Vamos a hablar otro día de eso. Entonces, ¿cuál era la diferencia? ¿Qué hace? ¿Cuál es un pecado mortal? El pecado mortal era aquel que tenía la capacidad, oiga esto, de destruir la gracia salvadora que Dios había puesto en usted. Es un tipo de pecado en el cual usted tenía que conocer, usted violaba la ley de Dios, un mandamiento, usted conocía el mandamiento y usted asentía, o sea que usted deseaba cometer el pecado. Ese era un pecado mortal que rompía su justificación. Sin embargo, no todo estaba perdido, porque para esos eran los sacramentos. Diga conmigo: sacramentos. Sacramentos: bautismo, confirmación, penitencia, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando usted pecaba y su pecado era mortal, que había roto la gracia de Dios, usted podía asistir donde el sacerdote que le quedara más cerca y usted podía confesar sus pecados, ¿verdad? Y entonces con la confesión venía la penitencia, ¿sí? Venía la penitencia. Entonces ese sacramento hacía que la gracia de Dios se restableciera en usted. Entonces, ese era un proceso de toda la vida y más allá, ¿verdad? Porque, les repito, por eso también tenían el purgatorio. Entonces, amados hermanos, Martín Lutero comenzó a leer la carta a los romanos. Y entonces leyó en la carta, que yo le recomiendo, mire, estoy con deseos de comenzar un estudio, no así en la iglesia, sino que los días lunes, como tenemos espacio el día lunes de 6 a 7, allí reunidos estudiando la carta a los romanos. Mire, ese es el compendio de todas las doctrinas. Si usted aprende la carta a los romanos, usted sabe cualquier cosa en cuanto a doctrina y nadie lo va a engañar. Pero como no va a ser TikTok, ¿verdad? No va a ser ¿cómo se llama? Una cosa de esas, pues no sé cuántos hermanos, ¿verdad? Se van a ¿cómo se llama? Anotar, ¿verdad? Con un mínimo de 5 comienzo. A mí me encanta enseñar la palabra y la carta a los romanos. Yo la pasé estudiando como 10 años, amados. Porque los primeros 5 años de mi vida cristiana, yo no estaba seguro de mi salvación. Hasta que la carta a los romanos me abrió los ojos del entendimiento. Y desde entonces me ha hecho descansar en Cristo. Bueno, pero volvamos, amados. Entonces, perdón, la iglesia tenía ese control. Entonces, el pueblo, su fe, porque la traducción más correcta de fe en la Biblia es confianza. ¿Cuál es? Confianza. Entonces, las personas no tenían fe en Dios, sino que tenían fe en la iglesia, que la iglesia iba a administrar correctamente los sacramentos, y cuando usted pecara, usted podía correr a la iglesia y le iban a aplicar los sacramentos y usted iba a poder restablecer la comunión con Dios. Entonces, Martín Lutero, leyendo la palabra, encontró que el justo por la fe vivirá. Repita conmigo:
El justo por la fe vivirá. Y entonces comenzó una pugna, amados, porque esto es más que la Biblia como la autoridad máxima, la justificación por la fe, que era realmente la dinamita que tenía la reforma. Porque cuando usted habla de justificación, habla de salvación, brother. No puede haber nadie salvo si no ha sido justificado. Dice la Biblia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que cuando la Biblia habla de justificación, está hablando de ¿qué? Salvación. Cuando la Biblia habla de justificación, está hablando de ¿qué? Salvación. Si usted no ha sido justificado, usted no es salvo, aunque se porte todo lo que usted quiera, pueda donar. Pastor, mire, quiero donarle la casa a la iglesia. Eso no lo salva. Es hasta que Dios dice que usted ha sido justificado, es cuando su nombre es inscrito en el libro de la vida. Entonces, amados hermanos, estaba esa pugna. Y fue un choque, pues fue un choque tremendo, porque para unos era un proceso, la justificación era un proceso que no terminaba. Y era una dependencia total de la iglesia. Y fíjense que siendo honestos, es una forma tremenda de control, ¿verdad? Es como todas las ¿cómo se llama? Las fe que no son fe, en verdad. Tienen normas, formas de controlar el corazón de la gente. Si las iglesias, por ejemplo, yo un tiempo aquí asistí a una iglesia que tenía 2 servicios en el día, ¿verdad? Una iglesia pentecostal. Bueno, la verdad es que queremos mucho de los pastores, pero le decía a la gente, si usted no viene al culto de la tarde, si solo viene al culto de la mañana, tenga cuidado que algo le puede pasar. Así es que la gente llegaba abatida, brother, ¿ah? Y yo no me les quedaba viendo, pero ¿qué iba a hacer? Pues la única iglesia que conocía que tenía servicio los días martes, y el día martes que tenía libre yo. Y entonces solo los veía y no decía nada, no decía nada. Pero entonces es una manera de tener controlada a la gente. Entonces el hecho de que hablamos el domingo pasado de las indulgencias, ¿verdad? Imagínese que no fuésemos con mi padre, no hubiéramos sido cristianos evangélicos. Mi padre hubiese fallecido y de repente se me acerca a un sacerdote o alguien, ¿verdad? Porque todavía hay indulgencias. Eso no es nada raro. Usted entre a la página del Vaticano y ahí usted puede encontrar la forma como adquirir indulgencias. Porque si usted tiene un familiar en el purgatorio, usted puede comprar indulgencias, aunque ahora creo que ya no las venden. Usted puede adquirir indulgencias para que su familiar salga del purgatorio y sea levantado al cielo. Entonces, eso es lo que vivía el creyente en ese tiempo. Entonces, amados, nosotros como cristianos no creemos eso. Al quitar la Biblia del centro como autoridad máxima y al dejarle a los líderes de la iglesia romana el hecho de interpretar la Biblia, y como usted no tenía Biblia, no había manera de que usted pudiese interpretarla, y entonces ellos tenían sus encíclicas que tenían la misma autoridad que la Biblia e inclusive superior a la palabra de Dios. Entonces no había manera, pues, y la gente estaba atrapada religiosamente. Entonces comenzó a chocar, comenzaron los reformadores a gritar, a mostrar. Cuando clavaron las 95 tesis en Alemania, comenzó un revuelo, ¿verdad? Y como les explicaba la vez pasada, Martín Lutero nunca clavó sus tesis con la intención de salirse de la iglesia o de provocar un cambio drástico en la iglesia. No, es como cuando usted publica en su muro de Facebook algo, ¿verdad? Algo que es controversial, usted lo pone y de repente la gente comienza a opinar y se da cuenta un montón de comentarios y eso se hace viral y así se han comenzado movimientos, ¿verdad? Pues Martín Lutero es como que en su muro de Facebook, que no era Facebook porque no existía, ¿verdad? Lo puso en las puertas de la iglesia y entonces todo eso comenzó a dar vuelta y cuando llegó a la justificación por la fe, eso hizo todo, pero así, todo, que todo cambiara por completo.
Como cristianos, mis queridos hermanos, nosotros creemos que la justificación no es un proceso. Nosotros no vamos siendo justificados. Su salvación no depende del pastor, no depende de la iglesia. Su justificación, que le digo que la justificación es sinónimo de salvación, depende solamente de su fe en Jesucristo. Por eso es que les digo que la sola fide es una disminución de la justificación solo por la fe en Jesucristo. Quisiera que buscara Romanos capítulo 3, versículo 28, por favor. Romanos capítulo 3, versículo 28. Nosotros creemos, amados hermanos, que la justificación es solamente por la fe en Jesucristo. Dice así. Si no lo encuentra, ahí tiene las pantallas. Concluimos pues que el hombre, oiga esto, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Somos justificados cómo? No, somos justificados por fe. El instrumento es la fe. Eso es lo que nosotros creemos como creyentes. Pablo argumenta que ningún ser humano puede ser declarado justo ante Dios por sus propias obras o por cumplir la ley de Moisés. En lugar de eso, la justificación es por la fe en Jesucristo, quien murió en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados. La fe, amados hermanos, para el creyente, para nosotros los cristianos evangélicos, la fe es que el sacrificio de Cristo es suficiente. ¿Es qué? Suficiente. Y nuestra fe descansa no en mis obras, sino que en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Segundo, la gracia como la gracia como fundamento de la justificación. Busque Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Ese versículo yo sé que usted se lo sabe de memoria. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Y oiga lo que dice la palabra del Señor. Porque por gracia, que dice, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es que cuando dice don es un regalo, es un don de Dios. Vea lo que dice el versículo 9. No por obras, esa es una afirmación negativa. Le está afirmando cómo, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, amados hermanos, nosotros reconocemos que la gracia no es porque yo me he bautizado, la gracia es porque yo he tenido fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros creemos eso, amados hermanos, tenemos firmeza en nuestro corazón. Ya vamos a ver al final las implicaciones de todo esto que le estoy explicando. Amados, porque de repente cuando nosotros vemos a la Iglesia Católica y su manera de pensar, que tengo yo que estar restableciendo mi fe para que de repente pierdo la salvación porque cometí un pecado mortal y luego tengo que ir a pedir perdón y tengo que cumplir una penitencia. Si usted se recuerda, en lo personal yo iba como 3 veces a la semana desde que estaba pequeñito y uno se presentaba donde el sacerdote, Ave María Purísima, sin pecado concebido, y comenzaba uno con la letanía de pecados. Yo digo que tenía como 9 años, ¿cuántos pecados podía tener? Pero allí llegaba a confesarme y al final siempre eran 10 Padres Nuestros y 10 Aves María. Eso era. Y ya con eso ya salía yo bien contento, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, nosotros entendemos que eso no es así. Que nosotros cuando creemos en Cristo, cuando usted se conoce, primero, oiga bien, se reconoce como pecador. ¿Se reconoce como qué? ¿Usted se conoce como pecador? ¿Amén o no amén? La Biblia dice que si hay alguien que dice que no ha pecado es mentiroso, pero ese no es el problema, que hace a Dios mentiroso. Entonces, el punto principal era reconocerse que somos imperfectos contra un Dios perfecto, somos pecadores. Entonces, amados, cuando yo reconozco eso, yo puedo confiar, al ver a Jesucristo, puedo verlo como la ofrenda que me va a ayudar a mí, que me va a hacer salvo, y puedo depositar toda mi confianza en ese sacrificio, esa fe en Jesucristo. Y a partir de ahí, cuando yo deposito mi confianza, es que yo soy justificado. Para nosotros los creyentes que creemos en la Biblia, valga la redundancia, la justificación no es un proceso, es un acto.
que ocurre una sola vez, es de un solo. Usted creyó en Cristo, usted le entregó su corazón al Señor Jesucristo. Usted es justificado, no porque usted es bueno, es por la fe. Porque bueno, dice la Escritura, que ¿cuántos hay? Ninguno. ¿Cuántos hay que hagan lo bueno? Es más, ¿sabe qué dice la Biblia? No hay quien busque a Dios. Pastor, pero yo busco a Dios y he venido a la iglesia. Usted vino a la iglesia porque Dios lo trajo, mi hermano. El Señor Jesucristo dice, o decía en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, que nadie puede venir a mí si no lo trajera el Padre. Entonces, amados, estamos aquí en la iglesia y nosotros ese deseo que nació por Cristo, o por venir a la iglesia, o por venir a Dios, fue precedido de una búsqueda de Dios en nosotros. Ahora busque por favor Romanos capítulo 5, versículos 8 y 9. Póngale atención a esto, por favor. Porque si yo tengo fe, ¿en quién? No, porque yo sé que todo ser humano tiene fe en algo. Nos dicen allá afuera, ten fe en ti mismo, cuando la Escritura dice que engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas y además es perverso. No, pastor, no me digas, yo no le digo así, brother. Es Jeremías quien dice así. Y todavía dice, ¿quién lo conocerá? Entonces, oiga esto, Romanos capítulo 5, versículos 8 y 9. Mas Dios, oiga esto, muestra el ¿qué? Su amor para con nosotros, en que siendo aún sinónimo de aún, un sinónimo de aún, todavía, y eso somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando, mire qué dice Pablo, ya justificados. No dice estamos siendo justificados, sino que habla de un hecho pasado, ¿sí? Estando ya se realizó, ya se materializó. Su nombre no se está escribiendo en el libro de la vida, una letra cada 10 años, no. Usted creyó y confió en el sacrificio de Cristo e inmediatamente Dios escribió su nombre en el libro de la vida, de donde usted no será borrado porque ha creído en Jesucristo. Entonces dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? ¿Del diablo? No, de la ira de Dios. O sea que Dios a través de Jesucristo nos salva de él. ¿Se entiende eso? Porque el temor nuestro no es al diablo, brother. Es a la ira de Dios. Porque tenemos un Dios que está airado contra el pecador, dice, creo que es el Salmo 5 o 6, todos los días. Cada vez que Dios está, cada vez que amanece, recuerde que Dios está enojado con el pecador todos los días. Por ahí le andan diciendo que no, que Dios está bien contento con la humanidad. No es cierto. No es cierto, brother. Mire, solo hace falta ponerle un poquito de pensamiento a las cosas. ¿Cuántas blasfemias hay, brother? No salgamos de este país. ¿Cuántas cosas se hacen que golpean el nombre del Señor? ¿Cuántas leyes se autorizan en contra de la voluntad de Dios en este país? Que un día fue hecho, que este país fue hecho a través de la fe. ¿Qué hombres que tuvieron fe en Dios? Ahora hacen todo lo posible por ignorar a Dios. Amados, y por eso es que, es paréntesis, vea. Usted ve en Apocalipsis, usted puede ubicar fácilmente a Rusia, a Irán, a China, que es el que aparece con 200 millones, un ejército de 200 millones de soldados. Pero ¿sabe a quién no encuentra? A Estados Unidos. No está. El sueño americano es saber qué se ha hecho a esa fecha ahora. Porque este país está cada vez más lejos de Dios. No me ve así, que no estoy mintiendo, brother, así es. Y por eso es que este país va, aunque usted no lo crea, de picada. Y para mantener este sistema de vida que nosotros tenemos, este país cada vez está más endeudado, y lo peor que le debe a Rusia, le debe a China, le debe a todos los países que un día van a ser sus enemigos. Ay, yo me voy para allá porque es la tierra de bendición. Está bien, véngase. Pero no pierda su fe, brother.
Porque eso, mire, cuántos cristianos conozco yo que en El Salvador o en sus países de origen, encendidos, fuego. Y aquí solo es con el primer cheque. Y se apagaron y ya no los enciende, brother. Ya no los enciende. Tiene Dios que mandarle gasolina espiritual y darle fuego para que se vuelvan a encender. Pero entonces, sigamos, amados. Entonces, amados, el sacrificio de Cristo derrama su sangre como pago por los pecados, lo que satisface la justicia de Dios y permite que el pecador sea declarado justo. Repito, Cristo murió para satisfacer las exigencias de su Padre, no por Satanás. El ofendido por cada pecado que usted hace, cada palabra que usted dice, o cada cosa buena que usted no hace, cada palabra buena que usted no dice, el ofendido es Dios. El pecado, todos nuestros pecados son contra Dios, aunque también ofendamos a nuestro cónyuge, a nuestro padre, son contra Dios. Y es Dios que tiene que perdonarnos, pero Dios no nos puede perdonar así como nosotros perdonamos, digamos, a nuestros hijos, ¿verdad? Papá, préstame $500, vaya hijo, aquí están. Y al tiempo, papá, fíjate que me puedes prestar otros 100 pesos, que aquí están. Aquí, papá, aquí están. Y esos nunca vuelven. Y usted ni le interesa que le paguen, ¿o sí? No, no hay problema. Pero Dios no es así, brother. Porque nosotros somos injustos porque no le enseñamos a nuestros hijos que sean correctos, que cumplan con sus obligaciones. Pero Dios es juez justo. Y oiga bien, ningún pecado que sea cometido en la tierra se va a ir sin paga. Ninguno. Así es que si usted no ha confiado en Jesucristo, un día se va a encontrar con Dios. Y no lo va a encontrar como Padre, sino que lo va a encontrar como su juez. ¿Y cuántos pecados hacen falta? Porque algunos piensan que el juicio va a ser qué tan bueno fuiste, ¿verdad? Como una balanza. Tantas cosas buenas hice, tantas cosas malas hice más cosas buenas, ¡ay, me salvé! No. Dios pide perfección porque Él es perfecto. Entonces, amados hermanos, nosotros creemos que la justificación es por fe en Jesucristo, creemos que es un solo acto. Segundo, la gracia como fundamento de la justificación es un regalo. Tercero, el sacrificio de Cristo es el medio de la justificación, no mis obras. Cuarto, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, por favor. 5:21. Oiga esto, porque cuando nosotros vamos a Dios, se realizó algo, amados hermanos, que para la iglesia tradicional o la iglesia romana no funciona así. Ellos consideran que cuando el niño es bautizado, se hizo oiga esto, una infusión, como los té. Los té son una infusión, ¿verdad? Se hizo una infusión de la gracia de Dios. No se me distraiga, por favor. Se hizo una infusión de la gracia de Dios. Esa infusión dura mientras el muchacho no peque y no cometa un pecado de ¿cuáles? Mortales. Y si comete un pecado mortal, no está perdido del todo porque tiene la salida puede ir a confesar, realizar la penitencia y se restablece la comunión, ¿verdad? Y estamos tranquilos. No hay arrepentimiento, solo hay que cumplir ciertas condiciones. Pero cuando nosotros somos creyentes, amados hermanos, cuando nosotros venimos al Señor, mire lo que dice, por favor, el versículo 21. Les digo que según la Iglesia Católica lo que se hacía es una infusión que no duraba. Pero para el cristiano no es una infusión, es una, oiga bien, dígalo conmigo, imputación. Dígalo, imputación. No es mala palabra, brother, aunque algunos no la hayan oído, no es mala palabra, ¿verdad? Imputación. Vuélvalo a decir. Se recuerda que a veces en la noticia, cuando hablan de alguien que ha sido acusado de algo, le dicen el imputado, ¿sí? Pues es que se le imputa cargos, ¿verdad? Que ha cometido delitos. Entonces, lo que hace Dios, siendo nosotros imperfectos, ¿cuántos estamos de acuerdo que somos imperfectos?
Amén, ¿verdad? Entonces nos presentamos delante de un Dios perfecto, no podríamos nunca cumplir las expectativas de Dios. Entonces, cuando nosotros depositamos nuestra fe en Jesucristo, oiga bien, por favor, cuando yo reconozco que soy pecador y confío en Jesucristo, se hace una transacción. Diga conmigo, transacción. Transacción espiritual. La hace Dios, no la hace nadie más. ¿Qué es lo que hace Dios? Número uno, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, con su sangre, Él paga el precio de mis pecados. ¿Paga el precio de qué? De mis pecados. Pero no basta allí, porque nos pueden hacer un borrasaldo pecaminoso, ¿verdad? ¿Cuántos pecados tiene? Se los vamos a borrar. Pero ¿cuánto tardaríamos en volver a llenar eso? ¿Ah? Volveríamos a estar en deuda con el Señor y ahí sí necesitaríamos sacramentos que nos ayuden. Pero Dios hace algo, amados. Primero, la sangre derramada nos borra nuestros pecados, paga el precio de nuestros pecados. Y la vida de Cristo, la vida perfecta, la vida santa de Cristo que Él vivió durante 33 años y medio de manera perfecta en esta tierra, se nos imputa a nosotros. De tal manera que cuando Dios me ve a mí, no ve a Mario pecador, sino que ve a Jesucristo y a este crucificado. Mira lo que dice, por favor, versículo 21. Al que no conoció pecado, ¿qué no conoció? ¿Quién no conoció pecado? Jesucristo, ¿verdad? Al que no conoció pecado, por nosotros, miren lo que hizo Dios, lo hizo pecado. ¿Qué quiere decir? Pagó el precio de su pecado y del mío y de todos los que crean en Él, para que nosotros fuésemos hechos, oiga, justicia de Dios en Él. Es decir, que la virtud de Cristo es puesta en mi lugar. Y mi maldad fue puesta en Jesucristo en la cruz del Calvario. Mire qué transacción más chueca, brother. Él me da su bondad y Él paga por mi maldad. Eso es lo que para nosotros los cristianos evangélicos, esa es la justificación. Cuando usted confía, usted es perdonado, el precio es pagado y la justicia de Cristo se viene a mí. Y por eso es que yo soy un hijo de Dios, porque he sido justificado. He sido justificado. No es lo mismo, amados. Mire, se cuentan de dos padres que que tuvieron una reunión con el director de un colegio porque uno de sus hijos no le daban las notas. Por más que quisiera, el muchacho necesitaba sacar 14, ¿verdad? Y solo está en juego 10. Y entonces nos dijeron, vayan a hablar con el director. Y fuimos a hablar con el director. Y entonces era un colegio cristiano. Pero ya me dije que soy yo, ¿verdad? Bueno, entonces fuimos... y fuimos a hablar con la directora. Y entonces me dijo, mire, fíjese que estamos con este problema. ¿Y qué quiere que haga yo? Me dijo. Y yo, no, pues no sé si hay alguna manera, algún trabajito o algo para ayudar a este muchacho, que no sé qué, que no sé cuándo. Y vio el nombre de mi muchacho, ¿verdad? Que se llama igual que yo. Y entonces le dice, usted es pastor, ¿verdad? Me dijo. Ya no hallaron ni dónde poner la cara, porque cuando su hijo no sale bien y usted va a una reunión y le están reclamando por su hijo, no es su hijo, es usted. El defecto no lo tiene su hijo, lo tiene usted. ¿Entendemos eso? El mal padre, él no es mal hijo. Malos padres que no disciplinan y que no corrigen a sus hijos. Entonces, por eso es que cuando me dijo, yo quería decirle, no soy pastor, yo soy impío. Entonces, pero no pude mentir al respecto. Sí, le dije, somos pastores. Y ya me empezó a preguntar, y me comencé a entusiasmar, a contarle. ¿Sabe qué? Me dijo, no se preocupe, haga que su muchacho, y nos dio un folleto de tareas, y que las haga todas y que me las entregue para tal fecha. Como, ¿cuánto le hacía falta? Un montón. Y entonces, mire, y comenzó mi hijo, ¿verdad? Y yo encima, porque yo había oído poner la cara, ¿verdad? Hacerlo. No, papá, mañana. ¿Cuál mañana, hijo? Y comenzó a hacerlo. ¿Y qué pasó? El día de la graduación de bachillerato, ¿quién estaba recibiendo el título? Mi hijo. Él no pasó.
lo pasaron. Usted no se salvó, lo salvaron. ¿Quién lo salvó? Jesucristo en la cruz del Calvario. Y lo único que hemos hecho es depositar nuestra confianza en Dios. Eso es lo único que hemos hecho. Y el día que usted confió, Dios lo perdonó, le entregó la justicia de Cristo, lo salvó y solo está esperando el día que Él diga, venite para acá. Ese día usted le tiene tanto miedo, pero la Biblia le dice, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Nuestros ojitos carnales se van a cerrar, pero nuestros ojos espirituales se van a abrir a ver toda aquella belleza que el Padre tiene para cada uno de nosotros, amados. ¿Por qué? Porque tenemos fe en Jesucristo. Y por eso esa sola fide, solo la fe en Jesucristo. Somos justificados porque hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Eso, amados hermanos, es la justificación. A mí me da tristeza cuando de repente encuentro algunos cristianos, ¿verdad?, que hasta presumen de su bondad y que esto, que hago lo otro. Y yo solo recuerdo cuando Pablo le decía a los corintios, ¿qué tienes que no se te haya dado? Y si se te ha dado, ¿por qué te jactas? Mire, hermano, si Dios no fuera a dar lo que merecemos, tal vez de quien pueda, literal, brother. Pero su gracia se derramó. Y se derramó por fe. Se derramó por fe. Y fe en el pastor, Dios me guarde, con Dios me libre, ¿verdad? Fe en la iglesia, menos. En los hermanos, fe en Jesucristo, que es suficiente para darnos vida eterna. Y si ustedes me lo permiten, Santiago capítulo 2, versículo 17. Santiago capítulo 2, versículo 17, por favor. Oiga esto. Porque el hecho de que yo no necesite obras, ponga atención a esto, no necesite obras para ser salvo, no quiere decir que las obras no son importantes. ¿Está conmigo? ¿Las obras son importantes en la vida del cristiano? Por supuesto que sí. Quiero que responda exactamente así. Por supuesto que sí. ¿Las obras son importantes en la vida del cristiano? Por supuesto que sí. Así es. Pero como resultado de que fui transformado, como resultado de que fui justificado. Si yo no soy justificado, mis obras no cuentan delante de Dios. O sea, el que hace bondad, pues Dios lo bendice, ¿no? Pero no nos cuentan para salvación. Mire, oiga esto, por favor, porque Santiago hace un reclamo, dice, así también la fe. Así también la fe, diga conmigo, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. ¿Y qué produce un muerto? Solo mal olor, brother. ¿Ah? Si usted se dice salvo y no ha sido transformado, si usted dice que es creyente y los hechos de santificación no vienen después de eso, tenga duda respecto de su conversión. Tiene que haber una vida diferente. Tiene que haber por lo menos deseos diferentes. Después que usted le entregó su vida a Cristo, después que usted fue justificado por fe, tiene que haber algo diferente, aunque sea, pues allá yo quisiera. Porque si no hay ese deseo, eso nunca se va a materializar. Entonces, amados hermanos, es indispensable que el creyente, el que se dice creyente, tenga hechos, como dijo Juan el Bautista, le dijo a los fariseos que tienen que dar obras dignas de arrepentimiento. Entonces, si yo soy creyente, amados hermanos, creyente en la fe, que necesitamos solamente la fe para ser justificado, mis queridos hermanos, yo debo ser una persona que confíe plenamente en la obra de Jesucristo. Plenamente en la obra de Jesucristo. Y es que, mire, hermano, si me salvó siendo pecador, ahora que intento seguir sus pasos, ¿cree usted que me va a desamparar?
Si cuando espiritualmente, oiga bien, cuando espiritualmente yo no valía nada, Él me salvó. ¿Cuánto más ahora que intento hacer su voluntad? Nunca nos va a dejar solos. ¿Está conmigo? Nunca nos va a dejar solos. Entonces, un cristiano que confíe en que la fe en Jesucristo es suficiente para ser justificado, aprende a confiar en Cristo en todas las cosas. No solo para su salvación, para su bendición, para ser consolado, buscar su presencia y saber que siempre lo vamos a encontrar, amados hermanos. Si la justicia, oiga bien, si la justicia de Cristo ha sido imputada, se recuerda el concepto, ha sido puesta en mí y mi pecado fue puesto en la cruz del Calvario y Cristo lo pagó completamente, quiere decir que yo puedo ir al Padre sin problema. Yo puedo ir al Padre sin ¿qué? Sin problemas. La Biblia dice que podemos ir confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Entonces, si yo creo, si yo estoy seguro que he sido justificado por fe, la oración debe ser parte diaria de la vida de todo creyente. Por eso dicen con mucha verdad, aunque no literalmente, cristiano que no ora. Cristiano que no ora. Es que no ora usted. Mire, el que ora lo dice contento, ¿no? Brother, mire, si este día ha pasado sin que usted haya levantado una oración, usted personal, a Dios, preocúpese. Porque sus hechos no testifican que usted ha creído que su nombre está inscrito en el libro de la vida. Sus hechos no testifican que usted no tiene tropiezo para ir delante de Dios. Amados, conviértase en una persona de oración. Usted quiere que su vida vaya bien. Levante la mano el que quiere que su vida vaya mal. Ah, qué bueno. Vea, ponga atención, brother. Ponga atención. Y si usted sabe que ahora Dios ya no está enojado con usted, ¿sí? Si usted sabe que ahora Dios lo llama a usted hijo, ¿sabía usted que el pueblo de Israel nunca se refiere a Dios como padre, así individualmente? Al pueblo entero sí, pero un judío no dice Dios mi padre, no. Solo los cristianos. Solo los cristianos. Porque hemos sido salvados a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados, si usted no ora, ¿usted ha creído que usted es salvo? Son cosas que no se ven, pero que existen, que es cierto. Entonces, dijimos, amados hermanos, nosotros confiamos en el sacrificio de Cristo. Nosotros confiamos que tengo entrada libre a la presencia del Padre. Nosotros confiamos, amados, que si Cristo fue quien me salvó, si a través de Cristo yo he sido salvo, el cristiano debería tener una identificación con Cristo. De tal manera que cuando digan Jesús, usted vuelve a ver. Mire, o no es cierto que cuando andamos en algún lugar, mira hermano, vuelve a ver o no vuelve a ver. O sea, es el desentendido, que a ver en qué anda, ¿verdad? Hermano, ay. Mire, nos identificamos con Cristo, buscamos de Cristo. La Biblia dice que nosotros tenemos que parecernos cada vez más a Cristo. Amados, mire, estas dos doctrinas, esas dos maneras de ver la justificación, literalmente son irreconciliables. Así, un cristiano no puede ser yo católico y evangélico, no es cierto. Alguien que diga así, o no ha entendido, y si no ha entendido, muy difícilmente va su nombre inscrito en el libro de la vida, brother. Usted debe estar seguro de lo que usted es. Si usted quiere quedarse así con la iglesia romana, pues esté consciente de lo que cree su iglesia. Pero nosotros, los nacidos de nuevo, confiamos en Jesucristo. Y sabemos que somos justos, que es que hemos sido justificados. No somos justos, ya quisiera, ¿verdad? Pero somos justificados por la fe en Jesucristo. Que cuando Cristo dijo, consumado es, estaba pensando en mí y estaba pensando en usted. Que cuando Cristo estaba allá en Juan capítulo 17, estaba orando antes de comenzar su calvario,
estaba orando por los discípulos, dijo estas palabras: no solamente oro por ellos, sino oro por los que han de creer por la palabra de ellos. ¿Por la palabra de quién hemos creído nosotros? Allí Cristo estaba orando por usted. Un día, amados, en la visión de Juan, y con esto termino, dice que habrán multitudes, miles y miles y miles cantando en el cielo. Nadie que no sea justificado por la fe estará allí. Y todos los que hemos sido justificados por la fe en Jesucristo estaremos cantándole al Rey, estaremos viviendo en la Nueva Jerusalén por la eternidad. Amados hermanos, mire, cuando yo pienso estas cosas, pues, y pienso en quién yo soy, pues, en todos los errores que todavía cometo, como hijo, como esposo, como pastor, como hermano, como amigo, todos los errores que yo cometo. Y pienso que el amor de Dios a través de Jesucristo no mengua, oiga esto, a pesar de mí. Me siento el hombre más privilegiado sobre la faz de la tierra. Una vez estábamos allá en Carasucia y una hermana pues que nos veía llegar. Carasucia está a 113 kilómetros de mi casa y pues usted conoce, pues, bueno, los que conocen El Salvador, 113 kilómetros, pues ahí es bastante, ¿no? Y tráfico a morir. Y entonces me decía, hermano, pastor, yo no lo entiendo, me dijo. ¿Por qué le digo, estoy tan difícil? No entiendo cómo usted se sacrifica tanto. ¿Para qué? Y entonces yo entendí, pues. Si no entiende, es porque no sabe lo que es ser un creyente. No sabe la entrega de Jesucristo. No sabe lo que Jesucristo espera de cada uno de nosotros. Porque no valora lo que Jesús hizo en la cruz y lo que el Padre hizo por nosotros con Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que Dios, Isaías dice esto, pasen por favor los hermanos, Isaías dice esto, que Dios quiso, oiga esto, cargar sobre él el pago de nuestra paz. Yo cuando pienso en mis muchachos, pues, y de repente me he dado cuenta que alguien está hablando mal de uno de mis muchachos, de mi esposa, de mis muchachos, de José, de Josué, yo me enojo, brother. Y es sumamente difícil que yo pueda entablar una buena relación, por más que yo quiero, de alguien que habla mal así de mis hijos. ¿Por qué? Porque uno puede aguantar que le griten lo que sea, ¿sí o no? ¿O no, bro? A mí, yo me acuerdo que, a mí dígame lo que quiera, pero a mis hijos no. Entonces, ¿qué habrá sentido el Padre? Enviar a Jesús. Brother, si siquiera hubiera sido por gente buena. Lo mandó por mí. Lo mandó por usted. Y no es que a ver qué sale, no, Dios sabe el futuro. Desde aquel entonces sabía todas las veces que nosotros le hemos sido infiel. Ya sabía. Y por eso dice la Escritura, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Digo yo, aquella madrecita que sabe que su esposo le fue infiel, si llegara otra vez aquel día en el altar, ¿se casaría? Que le salió borracho, penqueador y etcétera. ¿Se casaría? Quizás no. Pero Dios, oiga esto, Dios sí sabía de nuestras infidelidades. Y de todas maneras, cargó nuestras infidelidades sobre Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso es que usted y yo ahora podemos llamar a Dios como mi Padre, a Jesucristo como mi Señor. Y nosotros nos podemos llamar con mucha alegría entre nosotros hermanos. ¡Qué bendición! Póngase en pie, por favor.